Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, este video es para cerrar el último tema del tercer trimestre, ¿sí? Que es literatura de ciencia ficción. Y con esto ya cerramos lo que es literatura de quinto, ¿sí? Recuerden que vimos todo el primer trimestre literatura realista, el segundo literatura fantástica y ahora entramos en literatura de ciencia ficción, ¿sí? Yo les dejé un PDF en la plataforma la semana pasada con la definición de ciencia ficción, con distintas definiciones que dan los autores más reconocidos de este género y con las características principales, los elementos más comunes. Toda la información principal está en este PDF. El video es nada más que para aclarar un poquito lo que decía este material, por las dudas que algo no haya quedado en claro, ¿sí? La ciencia ficción va a ser este género que va a presentar un suceso extraño, ¿sí? Al igual que lo hacía la literatura fantástica, pero con la diferencia que este suceso extraño se va a justificar mediante un hecho científico o tecnológico. Por eso ciencia ficción, ficción de la ciencia, ¿sí? Recuerden que en el género fantástico lo extraño o lo sobrenatural que pasaba no estaba justificado. Era inexplicable, por eso pertenecía a lo fantástico. En este caso, lo extraño que aparezca, ¿sí? este hecho inverosímil que no puede pasar en nuestra realidad, va a parecer justificado mediante los avances de la ciencia o los avances tecnológicos. Por eso, una característica principal y muy importante de este género es que se considera un género predictivo, ¿sí? Es decir, que la imaginación literaria puede ser capaz de crear algo que en un futuro cercano o muy lejano la ciencia lo pueda lograr, ¿sí? Que sea posible. Ese es un buen medidor para reconocer algo que pertenezca a la ciencia ficción. Si yo estoy frente a un texto y tengo dudas si es fantástico o es ciencia ficción, hay algunos teóricos que dicen que me tengo que preguntar si yo creo que este evento que estoy leyendo, la ciencia o la tecnología lo pueden hacer posible, aunque sea en un futuro muy lejano, ¿sí? De hecho, hay muchos textos que fueron ciencia ficción en su momento y que hoy ya no lo son porque la ciencia incluso ha superado esto que planteaba el autor desde la imaginación, ¿sí? Recordemos, por ejemplo, a Julio Verne cuando habla por primera vez de lo que es un submarino, ¿sí? Por ejemplo. Hoy ya no podemos considerar ciencia ficción. Igual vamos a hacer un paréntesis acá y vamos a decir que Julio Verne estaba escribiendo relatos de ciencia ficción sin saber que estaba haciendo este género porque en la época que él escribía el género no estaba mencionado como tal, ¿sí? Este género aparece recién en el siglo XX, es el último género, es uno de los últimos géneros que aparecen en el ámbito literario y que surge con una intención muy clara que tiene que ver con esto de hacer una crítica a la humanidad, ¿sí? La ciencia ficción tiene este objetivo, criticar elementos que para el autor funcionan mal o que la humanidad está haciendo mal, entonces lo que hace es mostrarle el futuro que nos espera si seguimos por ese camino, ¿sí? Entonces, es una literatura que, por lo general, tiene una crítica muy fuerte al ser humano, a la humanidad en general, ¿sí? O bueno, algún caso en particular. Por lo general, ¿qué cosas se critican? El mal manejo de la tecnología, el abuso de los conocimientos científicos, el querer ir más allá de los límites de la naturaleza, el abuso de los recursos naturales. Y ahí piensen ustedes, si por ahí no tienen tantas lecturas, podemos ir a las películas de ciencia ficción, que hay películas que encajan en todo esto que yo les estoy diciendo, ¿sí? Las películas apocalípticas que presentan esto del fin del mundo, que si seguimos abusando de los recursos naturales, el mundo se va a acabar, ¿sí? Las cosas se van a dar vueltas, la naturaleza se va a revelar, ¿sí? Lo mismo pasa con los científicos que abusan de esto, jugar con esto de las criaturas o los animales, ¿no? Que después tenemos estos animales o estas criaturas que se vuelven feroces y se vuelven en contra de su creador. Estos son todos temas comunes de la ciencia ficción que
al margen de contarnos una historia que muchas veces resulta muy interesante y atractiva, atrás de todo eso hay una crítica importantísima que un lector inteligente no puede dejar pasar, al igual que un espectador inteligente que está frente a una película de ciencia ficción, ¿sí? Los temas más comunes, les acabo de decir, apocalipsis, presentar, ¿no?, esto del fin del mundo de una manera. Tenemos dos maneras igual de presentar el futuro. Siempre la ciencia ficción va a ser una mirada al futuro. Y lo puede hacer de dos maneras. De una manera, y acá les voy a decir dos términos importantísimos para hablar de ciencia ficción. Y uno es utópico, lo puede hacer de una manera utópica o lo puede hacer de una manera distópica, ¿sí? Esta mirada al futuro. Utópico quiere decir, la palabra utópico viene del griego y es u, que significa no, y topos, que significa lugar, el no lugar, ¿sí? Y se utiliza por primera vez en un relato de Tomás Moro, que presenta un libro que se llama Utopía, donde él presenta una isla en donde todo funciona perfecto, no hay violencia, no hay guerras, no hay ambición. Por eso esa isla la llama utopía o el no lugar, ¿sí? Un lugar difícil de alcanzar, y eso es la utopía, algo que está en el horizonte y que es difícil o casi imposible, vamos a ponerlo entre comillas, el imposible de llegar, ¿sí? Sería presentar el futuro casi perfecto. Son muy pocas las películas de ciencia ficción que presentan un futuro casi perfecto. Por lo general, como la intención es hacer una crítica, la mirada al futuro siempre es bastante devastadora. Entonces acá tenemos la otra palabra, esto de presentar un futuro distópico, que sería todo lo contrario, ¿sí? Un futuro donde gana la violencia, donde la tecnología incluso tomó el poder por sobre los hombres, donde ya no quedan recursos naturales, donde nada más el hombre intenta sobrevivir, ¿sí? Y piensen en cualquiera de estas películas, inclusive podemos ir a las series de Walking Dead, por ejemplo, nos presenta un futuro distópico también, ¿sí? Esto de que el hombre tiene que sobrevivir y cómo reacciona el hombre también ante esta situación extrema, ¿no es cierto? Cuando yo me tengo que unir con el otro o me tengo que sacrificar en favor del otro, por lo general acá también aparecen todas las mezquindades y el egoísmo del ser humano, donde primero yo, segundo yo, tercero yo y después, si puedo, el otro, ¿sí? Entonces esto también, esta crítica ante las situaciones trágicas donde el ser humano quizás unidos pueden conseguir vencerla, sea cual sea la situación, no pasa, ¿sí? No pasa en las películas, porque la película lo que hace es una lectura de la generalidad humana. De hecho, vamos a hacer un paréntesis también, si nosotros queremos analizar esto que nos está tocando vivir hoy, ¿no? Esta pandemia, este aislamiento, esta cosa de cuidarme yo para cuidar al otro, tiene mucho de películas de ciencia ficción. Hemos pasado por muchas situaciones que uno... alguien que leyó muchas historias de ciencia ficción o que vio, puede reconocer esas situaciones en la situación actual, ¿sí? Porque, ¿qué les acabo de decir? La ciencia ficción es predictiva y muestra cosas que son posibles en algún futuro, ¿sí? Entonces, también lo que hace es renovar la capacidad de asombro de los hombres poniéndole en la cara las cosas que se pueden hacer o que se podrían hacer, ¿sí? Favorecer la inventiva, dar ganas de que eso exista, porque vamos, por ejemplo, al tema de los robots, la máquina del tiempo, ¿sí? Esto de poder viajar en los tiempos, lo que hace es esto, es generar asombro, curiosidad y ganas de que eso sea posible. Entonces también la ciencia ficción tiene muchos puntos positivos que ayudan a imaginar o a predecir un futuro y a poder ir corrigiendo esas cosas que no queremos que pasen, ¿sí? Aunque uno tiene los libros adelante, muchos libros, y por lo general vamos viendo que el futuro avanza y que coinciden con estas predicciones bastante oscuras que hicieron autores hace muchos años atrás, ¿sí? Porque evidentemente como humanidad hay mucho por aprender todavía. Y aunque a veces nos pongan las cosas en la cara y nos muestren lo peor a lo que puede llegar el ser humano,
no siempre se corrige tan fácil, ¿sí? Si todo se corrigiera con escribir un libro o inventar una buena historia, el mundo sería un lugar muchísimo mejor. Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, ¿qué tienen que saber de esto? Principalmente la definición, esto que yo les acabo de decir, que es un género que tiene como objetivo... Bueno, tiene como objetivo, no, vamos primero a la definición, no al objetivo. Es un género que presenta un hecho extraño, no posible en la realidad nuestra, pero que ese hecho se justifica mediante la intervención de la ciencia o la tecnología. ¿Sí? Esa es la definición. Y después tienen que saber esto, que tiene un carácter predictivo, que tiene una crítica siempre, ¿sí? De fondo a los aspectos más negativos de la humanidad, que obviamente se propone que con esta crítica la humanidad, el lector, el espectador reflexione, ¿sí? Y que se intenten llegar a estos lugares donde plantean las historias de ciencia ficción, ¿sí? Después tenemos, bueno, las historias de robots, también, que también están muy relacionadas con el abuso de la tecnología y lo que nosotros queremos conseguir, para qué queremos un robot, cuál sería el objetivo, y mostrar también, siempre está la crítica, o casi siempre, una crítica muy común en las historias de robot, es esto de mostrar con el avance que el robot termina teniendo siempre muchos más sentimientos que los seres humanos. Entonces, el objeto termina personificado y humanizado y el ser humano aparece cosificado, porque resulta ser mucho más frío y mucho más indiferente a las cosas y a los sentimientos y a las emociones que el propio robot. ¿Sí? Lo van a ver en un montón de películas, en Yo Robot, Inteligencia Artificial, El Hombre Bicentenario. También es otra manera de demostrar la actitud negativa que pueden tener los seres humanos y que a veces una máquina nos puede ganar en cuanto a la emotividad y al sentir, ¿sí? Todo esto siempre con el mismo objetivo, ponernos los defectos en la cara e intentar mejorar el mundo. Bien. Lo que nosotros vamos a hacer con esto, vamos a hacer algo que hasta ahora todavía no hicimos, que es la lectura de una novela. No vamos a leer cuentos, sino que yo les voy a dejar en PDF una novela que es muy corta y es muy simple de leer. La novela es Soy Leyenda, del escritor norteamericano Richard Matheson, que quizás ustedes vieron la película, porque estuvo la película, pero igual van a tener que leer el libro, porque la película es muy diferente a el libro original, ¿sí? Después vamos a llegar a la película, pero tenemos que empezar con la obra original, con la lectura. Es una lectura ágil, muy fácil, porque el autor era guionista también, y al ser guionista vuelca estos conocimientos en la escritura de su novela, y la novela es muy ágil, de mucha acción y con mucho diálogo. Por lo general, los acontecimientos suceden a través del diálogo, entonces eso hace que la lectura sea más ágil, y las descripciones también son descripciones rápidas, fáciles de imaginar, porque bueno, se mezcla acá su actividad de escritor de novelas con su actividad de escritor de guiones, ¿no? Y sale como una novela que tiene mucho de guión, y que eso favorece un montón la lectura ágil, rápida, y también hace que sea más fácil imaginarnos las cosas. Yo les pido a los que vieron la película que se olviden completamente de la película, que se compenetren en el texto, y del texto vamos a tener para hablar un montón de cosas, porque hay un montón de críticas. También plantea esto de el fin del mundo o un cambio rotundo en la humanidad, ¿sí? Que crea seres diferentes y que tenemos que convivir con ese cambio. Nos da para hablar un montón la novela, entonces yo les voy a dejar 15 días para que ustedes lean esa novela. Y después vamos a hacer una apuesta en común y un trabajo de cierre ya con esa novela, ¿sí? Cualquier duda que tengan, como siempre, al WhatsApp o a la plataforma, y mientras van leyendo la novela, que después yo voy a poner en la plataforma bien las fechas en las que tenemos que, para que todos vayamos parejos con la lectura, pero mientras van leyendo la novela, y si surge alguna duda o hay algo que no entienden, obviamente me hablan, me preguntan y lo vamos aclarando por ahí.